casa. Vaya a grabar. Yo dejé tu idea para que hubiera mirado. ¿Y si te tiras y que te tocaba? No grabamos. No se acaba el frío. A mí con ella me toca. Espero que ustedes hayan grabado su clase, ¿no? No, más claramente no. Nosotros copiamos para grabar. Obviamente lo grabé más. Porque yo sé que es una mentira. También te lo grabé. ¿Ah? También te lo grabé. Sí, pero para vos, más. No, yo nunca lo escucho. Y entonces no que grabas. Bueno, pero. Para subirlo en notebook, pero como ahora lo desaparecemos de Santa Teoría, ya no voy a subir. Tan huevona la más. Pero lo estoy grabando porque Diego no graba a veces. Tan huevona la. Si vos siempre te pides las audios. Tan huevona. No, es que se los hace mejor. O sea, no a Diego. ¿Ah? Se los hace mejor a Diego. Pues yo no se los ponía por la película. Y yo de verdad estás enojado, Freddy. ¿Cuándo? Muy probablemente. ¿Por qué? Ay, no. No. El tema que vamos a ver es un tema bastante corto porque la aplicación de lo que aquí sucede la van a ver en la siguiente clase, que es la aplicación del sistema común, la aplicación de todo lo que han visto. Lo van a ver en la siguiente clase, realmente cómo el sistema común de forma integrada realiza su función y cómo regula esa función integral, es decir, tanto la inmunidad celular como moral, cómo se regula, cómo se implementa en distintos escenarios dentro del organismo. ¿De acuerdo? Pero para que eso se dé, se requiere que dos células que ustedes han estado viendo, que son importantes para la inmunidad adaptativa, que son cuáles. Linfocitos T y linfocitos B. Entonces vamos a ver algunos detalles bastante generales de cómo estas células se activan para estar listas y ejercer su efecto biológico. La siguiente clase va a tratar de cómo realizan el efecto biológico y cómo se regula ese proceso. Es así, o sea que estas dos clases integran básicamente lo que han estado viendo. Entonces, solo recordando los términos de antígeno y inmunógeno, que a esta altura ya lo deben de tener claro. ¿Sí? Recuérdense que ese antígeno y ese inmunógeno va a tener un determinante antígeno, un epítope, ¿sí? Que se va a ir a unir a un receptor. En este caso, de las dos células que estamos hablando, va a ser el receptor de célula B y el receptor de células T. En adelante, PCR o TCR. ¿De acuerdo? Y de los antígenos, tenemos antígenos endógenos, neoantígenos y autoantígenos, y también de la naturaleza de estos antígenos va a depender de la respuesta y de la identificación que pueda darse en estas células. Veíamos al principio del ciclo que la inmunidad al principio que la inmunidad innata era como una primera respuesta inmediata, pero que eventualmente casi cualquier patógeno o agente extraño termina provocando una inmunidad de tipo adaptativo. Vimos en la clase de inflamasoma que esa separación entre inmunidad innata e inmunidad adaptativa realmente es ficticia, no existe. Hay una gran integralidad. Y ejemplo de ello es el inflamasoma NLRP3 que vimos en la clase anterior, sobre que tanto la inmunidad innata como adaptativa se integran e incluso se autorregulan, ¿verdad? Y cualquier desequilibrio en eso resulta o en inmunodeficiencia o en una hiperreactividad y una inflamación crónica, ¿verdad? Que puede incluso terminar, veíamos que podría terminar incluso con cáncer o con una enfermedad autoinmune. Entonces es importante que se dé esa integralidad. Dentro de esas interacciones
la van a disculpar, pero la garganta no la ando tan dispuesta, que ya se varios días, como se han dado cuenta algunos. Desde esa perspectiva también hay una interacción entre un grupo de células, ya que ustedes ya las conocen, ¿no? Que son las células que van a detectar microorganismos en los sitios donde está un proceso infeccioso, una agresión, y esas células van a ir a presentar de esos microorganismos a las células de las cuales vamos a hablar el día de hoy, ¿sí? Y esas células se llaman duro. Yo soy el que estoy malo de la garganta con ustedes. ¿Ah? Célula presentadora de antígeno. Eso así, con esa voz, célula presentadora de antígeno. ¿Ya? Entonces, ¿por qué lo dudan? Es que eso lo deben de tener así en automático. Célula presentadora de antígeno. Entonces, células presentadoras de antígeno tenemos varias, ¿sí? Varias células, algunas llamadas profesionales, ¿sí? Entonces, esa célula presentadora de antígeno va a captar ese antígeno. Va a captar ese antígeno. Ya no estoy cargando. Uno, pues sí. Este es falso. Esa célula presentadora de antígeno va a captar ese antígeno, ¿sí? Y eso lo verán en otro tema. ¿Qué le va a pasar a ese antígeno? Vean que yo me he eliminado casi 30 diapositivas aquí porque ahora tengo 40 minutos para dar el tema. Pero necesito que ustedes por lo menos tengan claro qué pasa. La célula presentadora de antígeno, una célula dendrítica, acaba de captar el antígeno. ¿Qué le pasa al antígeno? Vamos a ver si la clase que recibieron. Se va a romper. ¿Qué le pasa? Lo destruye. O sea, lo fragmentan. Lo fragmenta, pero deja uno. No, por eso ya lo fagocitó, ¿verdad? ¿Qué le hace? Una célula dendrítica acaba de agarrar una bacteria, ¿verdad? ¿Qué le hace? Se forma el fagolisosoma Y presenta la bacteria entera. Vale, entonces esa bacteria va a ser destruida, va a ser procesada, y ustedes saben que esa bacteria está constituida de proteínas, de carbohidratos, de lípidos, glicolípidos, ¿sí? Glicoproteínas, ¿sí? Y todas esas tienen en mayor o menor medida un poder inmunogénico, ¿verdad? Es decir, que son antígenos, todos antígenos extraños para esa célula. ¿Y qué le va a hacer la célula a ese componente extraño? Necesito esto para continuar con la clase. ¿Qué le va a hacer esa célula a ese componente extraño? Si no, ya lo fagocitó, lo destruyó, ya lo tiene hecho pedacitos, ya están las glicoproteínas por ahí. lo va a presentar a las péptidos, glicolípidos. ¿Ya? Dígame, así como lo acabo de decir, dígame. Que luego se va el complejo mayor de hipercompatibilidad, el péptido se queda en la hendidura y luego se va a la membrana plasmática y ahí la presenta a disposición. Así, ¿verdad? Así de claro lo deben de tener todos. La célula presentadora de antígeno procesa ese antígeno, ¿sí? Procesa ese antígeno, lo une al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 o clase 2, ¿sí? En la zona de hendidura, como dijo su compañera, vean, lo tiene bien claro, y se lo va a ir a presentar al linfocito T, ¿sí? Al linfocito T. Parto de eso, ¿queda claro esa parte? Entonces vean acá, tenemos un linfocito T, ¿sí? Al cual un linfocito B le está presentando un antígeno, ¿sí? ¿De acuerdo? O puede ser al revés, que el linfocito T está activando el linfocito B, y ya lo vamos a ver más adelante, solo traigo un ejemplo. Miren, ahí está una célula dendrítica ejerciendo su función. Vamos a ir avanzando para que se dé esa presentación del antígeno entre la célula presentadora de antígeno y el linfocito T. Debe de haber algo que se conoce como sinapsis inmunológica, ¿sabes?
sinapsis inmunológica. La fuerza de esa sinapsis inmunológica está determinada por el grado de especificidad y afinidad que pueda tener el PCR, el antígeno, con respecto al, el grado de afinidad que pueda tener el complejo mayor de histocompatibilidad con el antígeno en sentidura para con el TCR, ¿verdad? ¿Qué dije que era TCR? Bien, tenemos. Entonces, para que se dé una sinapsis inmunológica, el primer requisito es que haya una afinidad. De lo contrario, si no existe una afinidad, una complementariedad, una especificidad completa entre el complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno, no va a haber sinapsis inmunológica. ¿De acuerdo? ¿Sí? Acuérdense que cuando les dieron la clase de complejo mayor de histocompatibilidad y el procesamiento del antígeno, el HLA funciona como una restricción, ¿sí?, para el linfocito T, para que no pueda reconocer algo que no debe de reconocer, ¿de acuerdo? Dentro de las células presentadoras de antígeno también no solo tenemos la célula dendrítica, macrófagos, ¿sí?, sino que también tenemos otras células, como por ejemplo el linfocito B, que lo vamos a ver más adelante en su función. Hablábamos que la respuesta inmunitaria en esa sinapsis inmunológica es restringida, y es restringida justo por el complejo mayor de histocompatibilidad. Deben de haber dos requisitos para que se dé la sinapsis inmunológica y por lo tanto para que desencadene la activación del linfocito T. Debe haber especificidad tanto en el antígeno como en el complejo mayor de histocompatibilidad para con el correspondiente TCR. Acuérdense que estos linfocitos T tuvieron ya un proceso de maduración, hubo una hipermutación somática al momento de que estos linfocitos maduraron de la médula al timo y terminaron y quedaron ya esos TCR con una especificidad determinada, ¿sí? Y por lo tanto, si no existe una complementariedad tanto con el complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno, no se va a dar la sinapsis inmunológica y por lo tanto ese linfocito T no se va a activar, ¿sí? Sin embargo, ese linfocito T va a quedar libre y va a poder buscar realmente aquel antígeno con complejo mayor de histocompatibilidad que sí le es 100% compatible. Este linfocito no va a ser destruido porque no tuvo esa sinapsis inmunológica. Y si el complejo sí es compatible, hay complementariedad, pero el antígeno no, tampoco va a haber sinapsis inmunológica, ¿de acuerdo? Y a eso se refiere la restricción por el HLA, que es en principio es un fenómeno regulador para evitar que linfocitos T se actúen de forma inapropiada, incluso que no vaya a actuar contra nuestros propios antígenos, ¿de acuerdo? Bien, entonces hablábamos que el primer requisito es la sinapsis inmunológica, ¿sí? A esa sinapsis inmunológica está mediada por el complejo mayor de... Vamos a tomar una célula dendrítica que está yendo a presentar de aquí en adelante. La célula dendrítica, como dijo su compañera, lleva el antígeno en la hendidura del complejo mayor de histocompatibilidad. Es compatible con el TCR del linfocito T y por lo tanto se van a unir, ¿de acuerdo? A esa unión le vamos a llamar primera señal, ¿sí? Primera señal. Vean acá, tenemos la señal 1, ¿sí?, donde la célula dendrítica, ¿sí?, está presentándole el antígeno por medio del TCR a este linfocito T. A este le vamos a llamar primera señal, ¿sí? Cuando el antígeno es procesado en esa célula dendrítica, también provoca cambios en la expresión génica de esa célula dendrítica, y esa célula dendrítica comienza a expresar otras proteínas en su superficie que van a ser necesarias para que se dé la adecuada activación, ¿sí? Esas proteínas que expresa la célula dendrítica, que son necesarias para la segunda señal, a veces los antígenos
al ser procesados, fueron adecuadamente presentados en el complejo mayor de histocompatibilidad, logran unirse al TCR de linfocito T porque existe 100% de especificidad y complementariedad, pero el antígeno no desencadenó ese cambio de expresión génica en la célula dendrítica, y la célula dendrítica no va a desencadenar esas otras proteínas que son necesarias como segunda señal. Si esta célula dendrítica no expresa esas segundas proteínas que son necesarias para la segunda señal, pues se queda nada más así el linfocito T con esa sinapsis, sinapsis inmunológica, pero no va a ser activado. ¿De acuerdo? No va a ser activado. Entonces, si esa célula dendrítica, vean, aquí la tenemos, vean que aquí tengo el ejemplo en una que sí hubo expresión génica, cambio de la expresión génica, motivo de la presencia del antígeno en esa célula dendrítica, y expresó una proteína A que fue ligando para un receptor B en el linfocito T. Solo estoy hablando de forma hipotética. Pero tenemos una célula dendrítica en donde sí expresó el complejo con el antígeno, se unió al TCR, se dio la sinapsis inmunológica, pero la célula dendrítica no expresó ninguna proteína adicional que fungiera como segunda señal. Inmediatamente, como ya hubo sinapsis inmunológica, ese linfocito T inmediatamente va a ser marcado para apoptosis, ¿sí? O sea, se unió, hubo sinapsis, solo TCR con complejo mayor de histocompatibilidad antígeno, pero no hubo otra señal. Ese linfocito T es marcado para apoptosis. En la normalidad eso sucede siempre, ¿de acuerdo? O sea, no segunda señal, apoptosis, ¿de acuerdo? Pregunta de examen. Bien, pero vamos a decir que sí hubo una segunda señal, ¿sí? Les dije yo que ese antígeno provocaba que la célula dendrítica produjera proteínas que iban a hacer la función de segunda señal. Entre esas, por ejemplo, el ligando CD80, ¿sí? Que se va a unir al receptor CD28. Esa es parte de la segunda señal. Igual pueden haber otras señales que participan en ese proceso, como por ejemplo el ligando CD86 expresado por la célula dendrítica, que se une al receptor CD28 del linfocito T. Puede ser uno, puede ser el otro, o pueden ser ambos, ¿sí? El que sea uno, que sea el otro, o que sea ambos, tiene mucho que ver en la participación de cómo se va a activar este linfocito T y qué camino va a agarrar, ¿sí? Estamos hablando de un linfocito T que no está activado y por lo tanto está presto a activarse y a proliferar y tener todavía un proceso de diferenciación, ¿sí? Bien, cuando se da la segunda señal, ¿sí? Sea por CD86 unido a CD28 o a CD80 unido a CD28 o CD86 unido al mismo receptor, la célula dendrítica expresa esa unión de esa segunda señal, expresa un segundo grupo de proteínas, ¿sí? Que deben unirse a un receptor a las células T. ¿Se acuerdan que en la primera señal, si no había segunda señal, qué le pasaba al linfocito T? Apoptosis. Pero en esta segunda señal, como ya está, hubo la interacción de estas proteínas de segunda señal, debe de hacerse algo para evitar la apoptosis. Entonces se genera una señal anti-apoptótica, ¿sí? Esa señal va a estar dada, por ejemplo, por la proteína OX40L que se une al receptor OX40, ¿sí? Esta segunda señal va a ser una señal de supervivencia, ¿sí? Una segunda señal de supervivencia. Todas esas son preguntitas probables del examen. Esa señal de supervivencia le permite al linfocito T ya no tener que morir en este proceso y además comienza su proceso de activación. Y digo comienza porque el linfocito T, ante la primera señal,
ante la segunda señal también expresó los receptores para la señal de supervivencia, pero ese linfocito T todavía no está activado, ¿sí? Todavía no está activado. Todavía le falta otra señal que es muy importante. ¿Sí? Bueno, esto ya se lo mencioné, aquí les traía de que esa señal de supervivencia por medio de OX40L, que según X40 es importante no solo para el linfocito T cuando una célula dendrítica le está presentando una antígeno y activándola, sino que también es importante entre el linfocito T y el linfocito B, que igual genera una señal de supervivencia entre estas células, que lo vamos a ver más adelante. Entonces necesitamos una tercera señal. Sin esta tercera señal, igual no hay activación del linfocito T. No hay activación del linfocito T y por lo tanto no vamos a tener una respuesta inmunológica. Y si hubiese una señal que fuese deficiente, vamos a tener una respuesta deficiente. Esta segunda señal va a estar dada por la expresión de genes que codifican para proteínas que ustedes vieron en clase que se llaman citocinas. ¿De acuerdo? Aquí están ejemplarizadas, vean aquí donde les estoy señalando, están ejemplarizadas por esos puntitos celestes, se ve, ¿verdad? ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Estos puntitos celestes son las citoquinas que la célula presentadora de antígeno, a través del proceso de la unión que generó la sinapsis, a través del proceso de segunda señal y a través de todo el proceso de la inhibición de la apoptosis, es decir, la señal de supervivencia, pues hay un cambio en la expresión génica de la célula dendrítica y comienza a expresar genes que producen estas citoquinas. Dependiendo del perfil de citoquinas, así va a ser que este linfocito T, por ejemplo, un linfocito TH, se pueda diferenciar en un linfocito TH1, un linfocito TH2, que un linfocito pueda diferenciarse en un linfocito T-reg o T-regulador o un linfocito TH17. Es decir, estamos hablando que pueda diferenciarse en un linfocito que tiene una función efectora de defensa, otro linfocito que tiene una función reguladora y otro que corta de facto la respuesta inmunológica. Es decir, dependiendo del perfil de citocina, así va a ser qué célula especializada, lo vamos a decir de esta forma, del linfocito T vamos a obtener. Vean acá, tengo como ejemplo dos células, el linfocito TCD4 y el linfocito TCD8. Aquí está el otro detalle respecto al complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad 1 unido a su antígeno, ¿a quién le va a presentar el antígeno? Al CD8, ¿verdad? ¿Dónde está el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1? ¿En qué células? En todas las células nucleadas. Todas las células nucleadas. Y eso tiene mucho que ver con la función del linfocito TCD8 citotóxico, ¿verdad? Que va a contribuir a destruir una célula que está infectada porque ha cambiado. ¿Sí? Porque ha cambiado. Entonces el linfocito TCD8 tiene la capacidad de activarse en cualquier parte donde esa célula exprese un antígeno en su superficie con el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1. ¿De acuerdo? Y así, de acuerdo al perfil de citocinas que esa célula le exprese y le comparta, le transmita al linfocito TCD8, así vamos a poder tener subpoblaciones de linfocitos TCD8 como TC1, TC2, TC9, TC22, TC17, que lo van a ver en la siguiente clase, ¿sí? Que es cómo ejerce su función y cómo se regula. Por el otro lado tenemos al linfocito TSD4, ¿sí? Que según el complejo mayor de histocompatibilidad, clase 2. Ya se dio la primera señal, ya se dio la segunda señal, se dio como parte de la segunda señal la señal de supervivencia
y por lo tanto expresa y secreta citocina, la célula presentadora de antígeno, y dependiendo de ese perfil así podemos tener TH1, TH2, TH9, TFH, que es un linfocito T helper, pero que se encuentra a nivel folicular, por eso TFH, TH17 y TR. Va a depender de la citocina, no es azaroso, ¿sí? Sino que tiene su origen en la naturaleza, ¿sí?, del péptido y complejo mayor de histocompatibilidad que activó ese linfocito T a través del TCR, ¿sí? Eso no es al azar, sino que depende de eso. Depende también de otros factores, ¿sí? Lo voy a decir en este momento. Que un linfocito, por ejemplo, el linfocito TH, se diferencia TH1, TH2, ¿sí?, TR, TH17, TFH, depende de ese antígeno, ya que le dio origen, pero también depende de otros factores como la presencia de sustratos, del metabolismo, presencia de glucosa, ¿sí?, disminución de glucosa, presencia de componentes como aminoácidos, vitaminas, ¿sí? La carencia de ellos provoca que un linfocito que debió diferenciarse en una estirpe no lo haga, ¿sí?, no lo haga. Estos linfocitos que se van a activar, se van a diferenciar. Acuérdense que hay una proliferación clonal una vez que se han logrado su activación y se producen millones, y estos linfocitos tienen que modificar su metabolismo, y eso depende de los nutrientes que están presentes, ¿sí? Eso tiene mucho que ver que las personas desnutridas tienen un sistema inmunológico deficiente, ¿ya? Deficiente, y es porque el linfocito T y el linfocito B, cuando están en el proceso de activación, diferenciación y proliferación clonal, es un proceso todavía no explicado cómo logran multiplicarse y satisfacer las necesidades metabólicas de todas esas células, ¿sí? Y por lo tanto, la presencia o no de ciertos nutrientes define también en qué se van a diferenciar. ¿De acuerdo? Ya lo dije para no decirlo más adelante. Miren. Entonces tenemos acá a un linfocito T, un linfocito T que ya fue activado y que le están estimulando con citocinas. Esas citocinas van a unirse al receptor de citocinas no se alcanza a ver, ¿o sí? Pues sí, ¿verdad? Esas citocinas se unen al receptor de citocinas y van a desencadenar una serie de señales que tienen que ver con cascadas de señal de tipo quinasa que van a fosforilar estas proteínas, STAT y SMAD, ¿sí? Estas proteínas ya fosforiladas constituyen o van a constituir lo que se llama un máster de transcripción, ¿ya? Un máster de transcripción, y eso va a provocar que en el núcleo de estas células se expresen, se transcriban los genes de acuerdo al perfil de citocinas que llegó de acá, de acuerdo a esta citocina que llegó. Por ejemplo, si está llegando a esta célula interleuquina 12 e interferón gamma, ¿bien? Si solo estuviera llegando esto a estimular acá, este linfocito T se diferenciaría en un TH1, ¿sí? En un TH1. ¿De acuerdo? Pero no solo eso, los linfocitos T, una vez activados y diferenciados, también van a producir citoquinas que le van a aumentar su actividad y además van a provocar la activación de otros linfocitos, el que esté a la par o en él mismo, ¿sí? ¿De acuerdo? Creo que esa fue una pregunta del examen. Esto lo que hace es intensificar la respuesta. Todo tiene que ver con la activación de esta vía de señalización STAT o SMAD. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a suceder. El linfocito T, una vez activado por la citocina, va a aumentar su presión génica y va a producir otras citocinas, unas que le van a servir para activarse más y activar a otros linfocitos. ¿De acuerdo? Eventualmente
una vez que tengamos la activación del linfocito T, CD4 y CD8, ¿sí? Vamos a tener una expansión clonal, ¿verdad? Millones de células, no miles, sino millones de células, de las cuales van a eliminarse, previamente se han eliminado todas aquellas que no cumplían con todos los requisitos que he mencionado. Y solo aquellas que lo cumplen son las que experimentan proliferación clonal. Así vamos a tener que de esa expansión clonal todavía se terminan diferenciando a lo que ya mencioné, como TH1, TH2, por ejemplo, la célula TCD4, que una vez activada va a ir a activar macrófagos, por ejemplo, va a activar linfocitos B, entre otras células. Y el CD8, ya vimos que, les mencioné que va a ir ya activado, va a destruir células que están infectadas por virus o células que han tenido alguna transformación y están expresando en el complejo mayor de histocompatibilidad algún antígeno que no debería de estar ahí, ¿sí? Que no debería estar ahí. Igual, en ambos conjuntos de células, aparte de las células efectoras, en ese proceso también se genera una clona, ¿sí? De células de memoria, que son células de larga vida. Esas células de memoria son las que perseguimos que se generen con las vacunas, ¿de acuerdo? Una vacuna que genera una adecuada inmunidad celular con una adecuada producción de células de memoria es una vacuna que probablemente necesita una sola dosis. La que no hace esto va a necesitar varias dosis. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Solo acá les estoy mostrando cuál es el perfil de citocinas que se deben de producir para que se dé un TH1, TH2, TH17, THR. Vean que siempre es por activación de la vía quinasa fosforilando estas proteínas STAT, ¿sí? Siempre va a ser así. Y esta diapositiva que les traigo, que ya lo van a ver en la siguiente clase, pero que la producción de uno regula al otro, ¿sí? Por ejemplo, si se produce TH1, miren, va a bloquear que el resto de células vaya a seguirse diferenciando en TH2, va a inhibir la función de TH2. Igual, la presencia de TH2 va a bloquear la diferenciación del linfocito TH al linfocito TH1. Igual, si nos vamos más abajo, vean que el TH1 va a bloquear la diferenciación del linfocito TH17. Todo esto es un fenómeno de regulación entre las subpoblaciones de diferenciación del linfocito TH. ¿Sí? O sea que entre ellos la presencia de uno regula o incluso bloquea la presencia del otro. ¿De acuerdo? Y lo pueden ver acá. Cada uno, ahora van a decir qué tiene que ver cada uno sobre el otro. Les decía yo, y por eso está allá, porque tiene que ver con el antígeno que la célula dendrítica le va a ir a presentar. Si se produce TH1 debido a ese antígeno y al perfil de citocina, es porque va a trabajar este TH1 contra patógenos intracelulares, por ejemplo, virus. Si es TH2, por ejemplo, va a ser una inmunidad celular que va a estar dirigida, por ejemplo, a la destrucción del nimbus. Si es TH17 va a estar dirigida a una respuesta para eliminar patógenos extracelulares, ¿sí? Y TR, como les dije al principio, hay esta subpoblación bloquea, ¿sí? Y suprime la respuesta inmunológica de los anteriores, ¿sí? De los anteriores, en mayor o menor medida, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, bien, que el antígeno, la unión, el tipo de señal por medio de la citocina define en qué subpoblación del linfocito T se va a diferenciar el linfocito TH y CD8. Esto es lo mismo, pero no voy a detener en eso. Y lo mismo, por ahí nos quedaríamos con linfocito T, aunque el papel del linfocito T no llega ahí. Una vez está activado, migra de donde se activó y va al sitio de infección. Ahí
allí va a producir el linfocito T más citoquinas que van a traer macrófagos, van a traer neutrófilos y otras células, van a traer otros linfocitos a ese sitio. ¿Sí? E incluso en ese sitio el linfocito T se va a seguir activando todavía más. O sea, por todas las citocinas que estas células que llegan van a activar. La función no se queda ahí del linfocito T activado, también tiene una función donde va a participar en la activación del linfocito B, que es la que vamos a ver en este momento. Bien, vean acá. Acá tenemos un linfocito B y este son los recordatorios de esta lámina. Cuando vieron los antígenos, vieron que habían antígenos que le llamaron antígenos T independientes. ¿Cierto? ¿O no? ¿Sí lo vieron, verdad, Willy? Los antígenos T independientes son antígenos como azúcar, por ejemplo, que derivan de patógenos, pequeños lípidos o pequeños glicolípidos que derivan del patógeno, que pueden ir directamente a activar al linfocito B sin necesidad de la intervención de un linfocito T. Es decir, que no va a ser necesario que una célula dendrítica vaya a presentarle el antígeno al linfocito TH. Este antígeno es recibido por el linfocito B a través de su receptor BCR o a través de un receptor de tipo TOL, ¿sí? Ya porque el linfocito B va a reconocer patrones moleculares asociados a patógenos también, lo va a internalizar los procesos y muchas veces este linfocito B se va a activar. Se va a activar, va a producir una clona, y va a producir células plasmáticas de corta duración, pero que producen anticuerpos. Estas células plasmáticas muchas veces son no solo de corta duración, sino que los anticuerpos que producen, como no tuvieron el entrenamiento en el ganglio, no tienen una gran especificidad y afinidad por el antígeno, por lo tanto su función es un tanto deficiente. ¿De acuerdo? Entonces, existe esa posibilidad de activación del linfocito B tal cual como se lo acabo de mencionar. Pero hay otra posibilidad, ¿sí? Que sea el linfocito T el que active al linfocito B. Y entre estas dos posibilidades existe una intermedia, lo voy a llamar, en donde el linfocito B efectivamente capte un antígeno a través de su receptor de célula B, lo procesa, lo presenta a través del complejo mayor de histocompatibilidad y adivinen a quién se le va a ir a presentar. ¿A quién? ¿De acuerdo? Al T, ¿verdad? Tienen que tener esto bien claro. Tienen la célula dendrítica, los macrófagos y el linfocito B funcionando como células presentadoras de antígeno. ¿A quién le van a ir a presentar el antígeno? Al linfocito T, porque estoy hablando a quién se lo van a ir a presentar. Al TCD8 hay alguien que le va a presentar el antígeno. Ahora, el linfocito TCD8 puede activarse, por ejemplo, en una célula endotelial que haya expresado un antígeno unido al complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y va a ejercer su función allí, ¿verdad? O sobre una célula tumoral. Entonces, siempre linfocito T. ¿De acuerdo? Ustedes vean que la activación del linfocito B T independiente o T dependiente siempre tiene como objetivo generar células plasmáticas que se produzcan anticuerpos, células de memoria, pero estas células de memoria, cuando es producto de una activación T independiente, no va a existir, no van a haber células de memoria, y si las hay serán muy pocas. Y además, en este fenómeno de activación del linfocito T, hay una interacción muy cercana del linfocito T. ¿Sí? Del linfocito B hay una interacción muy cercana del linfocito T, sobre todo de aquellos linfocitos T que mencioné hace un momento, aquellos linfocitos TPH, que no son más que linfocitos T helper, pero que están en el ganglio linfático. ¿Sí? ¿A dónde se da todo este proceso de
circulación. Y ahora me quedan 4 diáconos. Me he concentrado solo. ¿A dónde se da? Porque hay cosas que son importantes. Por ejemplo, todo lo que yo estoy hablando, ¿dónde se está dando, chicos? ¿Dónde se está dando? Eso se lo dieron en las primeras clases. Bueno, yo entiendo que se lo dieron. No me pongan esa cara. ¿Dónde se está dando esto? Ya, porque estamos hablando de una batalla. ¿Sí? ¿Y dónde está sucediendo esta batalla? ¿Dónde está sucediendo? ¿En la sangre? No. ¿Dónde está sucediendo? Puede ser en algo linfáticos, también puede ser en el vaso porque se encuentra en la clínica, depende de que el suelo conduce a la sangre, básicamente. Entonces se va a transportar hacia el vaso y se va a dar el proceso este. Dice su compañero que se da, por ejemplo, el paso y ganglio linfático. Este proceso se va a dar en el sistema linfático, ¿sí? En el sistema linfático. Sería bueno que vayan a estudiar el sistema linfático y cómo se da la circulación linfática y cuáles son los componentes del sistema linfático. Los nódulos, los ganglios linfáticos, las amígdalas, las placas de Peyer, ya el tejido linfoide asociado a mucosas, ¿sí? Intestinal, respiratoria, urogenital. ¿De acuerdo? Ahí se está dando todo este escenario, que después las células activadas van a salir a ejercer su efecto. Ese es otro piso. Pero todo eso que les estamos contando sucede en este tejido. Todo el proceso de regulación sucede en este tejido, en estos tejidos, que los tenemos en todo el sistema linfático de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Ahí se está sucediendo todo esto. Ya el efecto, pues lógicamente sucede donde se necesita. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos hablando del ganglio linfático, por ejemplo. Del ganglio linfático. Vamos a pasarnos a esta diapositiva. Aquí tenemos un linfocito B, ¿sí? Naive, es decir, un linfocito B que no está activado, ¿sí? Pero vean ustedes acá que a ese linfocito B llegó un antígeno, ¿sí? Llegó un antígeno. Ese linfocito B, como les dije al principio, puede internalizar ese antígeno, ¿ya? Y puede activarse, ¿sí? En dado caso que se active, va a transformarse ya en plasmoblastos que van a salir del folículo y van a tener una respuesta extrafolicular, ¿sí? Estas son células plasmáticas que van a producir anticuerpos, pero que no van a tener un entrenamiento, una maduración adecuada y por lo tanto no van a ser tan específicos. Tampoco van a haber células de memoria, ¿sí? Células de memoria, sino que es como una respuesta que siempre va a suceder, ¿de acuerdo? Entonces puede darse que este antígeno activa el linfocito B y se dé esto. Y esto muchas veces sucede aunque sea un antígeno T dependiente, ¿sí? Siempre hay una parte de los linfocitos B que reciben ese antígeno que puede desencadenar esa respuesta extrafolicular, ¿de acuerdo? Pero muchas veces ese linfocito B va a irle a presentar ese antígeno que ha recibido y que ha procesado a otra célula. ¿Cuál célula dijimos? ¿A cuál célula va a ir a presentar el linfocito B? ¿Ese antígeno? ¿A quién? Linfocito T. Linfocito T. ¿Al linfocito? T. Ese que yo no escucho. Si están contestando bien. Al linfocito T, ¿verdad? Entonces imaginémonos el ganglio. No, se me olvidó este modo. Imagínense el ganglio, ¿verdad? En la periferia del ganglio está el linfocito T,
periferia del ganglio hay mayor población de linfocitos B, y entre ambos, entre la población de linfocitos B y T en el ganglio, se llama zona TB. ¿Sí? Este primer contacto se está dando en la zona TB, donde un linfocito T TFH, ¿sí? Un linfocito T helper del folículo, que ya también tuvo contacto con el antígeno, interacciona con el linfocito B, que ya tuvo contacto con el antígeno. ¿Sí? Y esta interacción activa al linfocito B, pero eso, el linfocito B, en ese momento un linfocito B inmaduro, no inmaduro desde el punto de vista de especificidad y afinidad, que fue lo que vieron en la clase ustedes. Y cuando yo hablo de especificidad, de afinidad, me estoy refiriendo a las inmunoglobulinas y al receptor de célula B. Ese linfocito que está activado ahorita, su especificidad y afinidad por el antígeno es deficiente. Ustedes vieron en su taller de anticuerpos que eso iba mejorando durante el tiempo. ¿Dónde se da ese proceso? Porque lo discutieron ustedes ahí. ¿Dónde se sucede ese entrenamiento, por decirlo de esa forma? No, está hablando de linfocitos B. En el ganglio linfático, ¿verdad? En este folículo, ¿de acuerdo? En este folículo. Aquí se va a entrenar ese linfocito B. El que no pase, el linfocito B que no pase ese entrenamiento, adivinen qué le va a pasar. ¿Ah? Apoptosis. Ya vieron, porque el que no pasa, aquí no es así, ¿verdad? Aquí en la facultad, ¿verdad? El que no pasa, no tiene chance de fuego, ¿verdad? Lo ideal es exponerse a eso, ¿verdad? Lo ideal es pasar. Bien, ven acá, chicos. Entonces, una vez se ha dado esto en la región TB, en esa región donde se unen, pues el linfocito B pasa a lo que se llama la zona gris. Lo vamos a ver en la siguiente. Voy a terminar de explicar esto. Pasa a la zona gris, de la zona gris a la zona blanca, y ahí va a estar entrenándose, y eventualmente en ese proceso los que no pasen, eliminados, y los que logran pasar van a poder diferenciarse en células plasmáticas, pero ya no células plasmáticas de vida corta, sino células plasmáticas de alta afinidad y de larga vida. ¿Sí? Así me escriban, porque así lo voy a preguntar. Larga afinidad y de larga vida, ese es el término. Pueden durar meses a años. Meses a años. Por eso es que uno, cuando tiene contacto con un antígeno, al año a uno le buscan anticuerpos IgG y va a estar el anticuerpo IgG, pero el estímulo ya no está. ¿Sí? ¿De acuerdo? Por supuesto, la madre que tuvo infección con el virus de rubeola, de citomegalovirus, ya tiene IgG, son los anticuerpos que le va a pasar al feto. ¿Sí? Son esos anticuerpos que la mamá va a estar produciendo, pero la mamá ya no tiene el estímulo, ¿sí?, del virus, el estímulo antigénico, pero sigue produciendo esos anticuerpos. ¿Sí? Y eso se debe a estas células, ¿sí?, de larga vida y de alta especificidad, que producen anticuerpos con una gran afinidad contra el antígeno que le dio origen. Además, se van a producir células B de memoria con esa alta afinidad y especificidad, ¿sí?, unas que van a ser específicas para la producción de IgG y otras células B de memoria con alta especificidad y afinidad de tipo IgG. ¿De acuerdo? Entonces, esto es indispensable para que se dé una adecuada respuesta de tipo humoral. ¿Sí? 5 minutos. Bien, miren, interacción TC, B, y pasa a la zona gris del centro genital. Y aquí, con esta terminaríamos la clase. 5 minutos. Miren, aquí está en la dark zone de la zona gris. 4, vaya, 4. Pues. Aquí está 3, aquí está en la dark zone, la zona gris. El linfocito B aquí va a sufrir algo que se llama hipermutación
somática. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablaron de hipermutación somática? Eso se da en la zona gris. ¿Y qué es la hipermutación somática, chicos? Son mutaciones, ¿verdad? Mutaciones en donde se quita la timina, es sustituida por uracilo, ¿sí? De ahí, como eso es detectado como un daño, viene otra proteína que es una endonucleasa y quita ese uracilo. Eso es detectado también como daño. Viene otra proteína y como solo quitó el nucleótido, pero dejó el enlace fosfodiester, viene otra proteína y se vuela el enlace fosfodiester y a la cadena de DNA le queda un hueco. ¿Sí? Y en el centro germinal, estos linfocitos B producen una ADN polimerasa, pero no es cualquier ADN polimerasa. Intencionalmente es una que produce errores. ¿Sí? Y cuando va a reparar ese daño, lo que hace es meter un error que ya no es detectado como daño, repara la cadena, mete un error, mete un nucleótido que no era el que estaba y ya queda. ¿Sí? Eso le da variabilidad, ¿ya?, a la inmunoglobulina. Esta hipermutación somática en la zona gris solo afecta a la región variable. Cuando el linfocito B sufrió ese proceso, pasa a la zona clara, ¿sí? Y en la zona clara se da otro proceso por recombinación y ese afecta el tipo de anticuerpo, ¿sí? La fracción constante, ¿ya?, que es por recombinación. Este ciclo, miren, se va a estar dando, miren, entre zona clara, zona gris, zona clara, zona gris. Aquí el linfocito B va a estar compitiendo por unirse al linfocito TFH y el linfocito TFH va a contribuir a hacer una selección. Aquel linfocito B cuyo receptor de células B y sus anticuerpos no tengan la afinidad y la especificidad que generen una unión con fuerza, va a ser marcado para apoptosis. El que sí pasó la prueba vuelve a la zona negra, a la zona gris, y así se van a estar, eventualmente aquí va en la zona gris, se van a producir clonas, millones, ¿sí? Eventualmente estos linfocitos van a salir del ganglio, de la zona clara, y se van a producir células B de memoria, células B de memoria tanto IgM como IgG, y además células B que van a proliferar, van a diferenciarse en células plasmáticas productoras de anticuerpos. Pero estos anticuerpos van a tener alta especificidad y afinidad. ¿De acuerdo? Bien, que les dije que era la última. Gracias.